Filosofía y Galletas, un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto compartirles este nuevo episodio de Filosofía y Galletas, un podcast en el que compartiremos reflexiones, experiencias e historias de vida de nuestros invitados, aderezadas con un toque filosófico. Los invito a escucharnos con un nuevo episodio más. El día de hoy, en este nuevo episodio, seguimos conversando con la tanatóloga Olga Vera. Y en esta ocasión, pues quería yo cambiar un poco la dinámica, ¿no? De estos episodios. Generalmente, pues es una conversación sobre las experiencias personales, las experiencias, pues sociales, filosóficas y demás. Y yo, pues, estar abonando un poquito con el conocimiento o la información que yo tengo. Sin embargo, para esta sesión me gustaría pues tratar de hacer una expresión de cómo es o cómo podríamos nosotros entablar una conversación con una terapeuta, en este caso Olga Vera, tanatóloga especialista, y precisamente hablando de problemas o experiencias personales. En este caso, pues serían los que a mí me han sucedido, ¿no? En estos ámbitos, pues de los sucesos de la muerte y los duelos que pasa. Hola, Olga, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Excelente, muy bien, muy bien. Pues, Qué bueno. aquí estoy y yo te quería compartir una experiencia que marcó mi vida Guau. que siempre bueno, me ha marcado. Mi madre muere cuando yo tenía 25 años y Sí, fue una experiencia, pues, incluso traumática, yo diría, no solamente por la muerte, sino claro. por la forma de morir. Mm, Eh, ¿De qué ella falleció? tuvo, de que falleció, ella tuvo cáncer pulmonar Wow, y, y bueno, me gustaría compartirte como eh, esta, eh, esto, ella, claro que sí. eh, ella tuvo esta enfermedad, se le diagnostica, no recuerdo exactamente el año, y la operan del pulmón, me parece, y también del hígado. Tuvo cáncer de pulmón y de hígado. Y pues yo me encontraba estudiando en otro estado, no en el estado de donde se encontraba mi mamá, Ujú. y pues iba visitándola, iba frecuentándola, y pues vi a lo largo de ese año cómo fue decayendo psicológica y físicamente. Claro, Eh, de entrada, creo que el, 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 el enfrentarte a que tu mamá morir, o a un pariente, en este caso, pues un pariente muy cercano puede morir, pues es un shock, ¿no? Completamente, ¿no? Me desdibujó, dije, pues que no se supone que las personas, o son los para papás siempre. mueren. Exactamente, son para siempre, o Exacto. cuando yo ya tenga, por ejemplo, ahorita, ¿no? 39 años, y decir, bueno, ahorita pudiera enfrentarlo tal vez con más herramientas, y no a esa edad. No es tan pequeña, pero estaba pues en otras situaciones. La Nunca realidad se, es que, ay, perdón. sí, Sí, la realidad es que nunca pensamos en la muerte de nuestra familia, ¿no? De nuestros seres queridos. Entonces creo que ese podría ser como el primer impacto que tienes, ¿no? Fuera de que vas viendo que ella iba enfermando más, como sí, que me imagino que el percibir la muerte cerca, eso te hace como entrar en otro contexto de vida, ¿no? sí, Ujú. sí, 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 sí. Y creo que aceptar, sigo sin Mm, aceptar esa situación. Y ujú. sobre todo,
Pero es más enojo, ¿sabes? Es más Okay. un enojo, una ira, porque, pues, desde pequeños, no sé, tenemos esta idea como de justicia, ¿no? De decir, las personas malas, pues se les castiga, ¿no? Las personas buenas, pues tienen cosas buenas. Pero aquí fue como algo que me sigue dando mucha ira, creo que así lo puedo definir, es como una persona que no fumó muere como una persona que haya Que fumado. fue un nuevo. Ese Y enojo, me imagino que ahorita lo tienes como muy bien canalizado, pero en ese momento no sé cómo lo viviste. O sea, ¿te acuerdas de alguna situación en específico que te hacía o que te hace recordar ese enojo que tenías? algún suceso, pasaje, Ajá. sí, me acuerdo cuando estando yo en casa, de repente repeticiones con sus manos, es decir, ya había fallado, creo que el hígado, y según el término es encefalopatía hepática. Ujú. Sí. Me enojó mucho eso porque de repente mi papá sale y dice, bueno, le habla al médico y, y empieza a llorar Ujú, y, y regresa al cuarto y me dice, ya está aquí. ujú. Entonces fue, Fuerte. sí, muy fuerte. Tenía Ujú, ayuda en ese momento de un psicoterapeuta, que ahorita lo puedo mencionar, desgraciadamente falleció también. mm, Era Sergio Cházaro, ujú. y él todo este seguimiento, ¿no? Le hablaba constantemente en esas Para el dos apoyo. últimas. Ujú. Así es. Pero ese momento sentí mucha ayuda, mucha ayuda. Y me dices que actualmente esa ira es en base a qué, o sea, esa situación, me refieres un poco con esta parte de decirme es que me enoja como una persona que no fumó Sí, eh, tiene una enfermedad que puede ser muy característica de fumadores, ¿no? O sea, sí, ¿cómo es posible que la vida haya sido así? O sea, todavía hoy por hoy, ¿ese es el enojo o o es otro enojo? Creo que es parte de, ¿no? Igual es una cuestión popular, ¿no? Pero Ujú. híjole, es ver sufrir, claro, es mi sufrimiento, ¿no? Ya después trabajando y demás, pero sigo en pie como de esto, es ver sufrir a una persona que no debía, y tal lo digo, no debía sufrir, Claro. es así. O Y no eso, esa, o no debía de haber muerto. mm, no sé si llegar a tal punto como la muerte, no lo siento así, siento más Okay. en el sufrir la decadencia de una persona en donde una persona pues deja de ser persona, pero no Sí. deja de ser persona como de inmediatamente, ¿no? O sea, de que tal vez le dio un infarto y bueno, pasó 2 semanas y demás, sino fue un año constante en donde empiezas a dejar de comer, de dejar de tomar agua, dejar de pensar. Hacer tus cosas básicas, ¿no? O sea, dejar, finalmente, ajá, el que es como un poco también el cuerpo y el alma, ¿no? Sí, O sea, en sí a lo mejor el cuerpo se fue apagando desde una parte normal, ¿no? Desde sí, una, creo que todos, ese es el proceso de una muerte, pero también, o sea, a lo mejor tendríamos que separar que el alma de tu mamá se quedó, los aprendizajes de tu mamá hoy por hoy siguen existiendo en ti. Entonces,
de alguna forma no se ha ido del todo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, es. Mm. mm, eh, Sí. Mm. claro, están ahí. Sí. Tal vez de una forma diferente. Muchas veces nosotros como seres humanos buscamos lo concreto, el tocar es lo que existe. El, el tocar, lo que veo es lo que existe. Pero más allá de eso, creo que el aprendizaje también viene desde el enseñar, ¿no? Sí, Desde el gozar. O sea, a lo mejor entiendo que tienes esa visión de esa mujer sí, en este periodo con una deficiencia de vida. sí, Pero eso no es todo, eso es un momento de su vida. Y me estás dejando un poco al lado es todo lo que fue realmente. sí, todas las experiencias, otras buenas, por supuesto. Exacto. Y también inclusive podrían haber sido alguna que otra mala, no sé, que otro Claro, regaño, algún otro punto de vista diferente, porque finalmente era o es una humana, ¿no? O sea, fue un claro. ser humano. Ajá. Y creo que ahí siempre he tratado de evaluar a las personas en función de, evaluar en el buen sentido, en función de sus logros o no logros, ¿no? Me acuerdo mucho en su entierro, Sí, que no sé si es habitual en todos lados, pero siempre hay una persona que habla acerca de las bondades, ¿no? De la de la persona. persona, claro, sí. Y me acuerdo que aquí sí me dio incluso un poquito de risa, ¿no? Porque decía, es que eh, mi mamá pues era pues una persona con grandes proyectos y demás. Y yo por dentro, eso me queda mucho y me gusta ese recuerdo, porque decía, se ve que no la conocías, ¿no? Ujú. Este, que ella o parte de su historia era que empezaba un proyecto, pero no los terminaba. Habrá sido por lo que sea, ¿no? Pero es algo que sí, o sea, no terminaba y habría otras cosas y ahí estaba, ¿no? En esta cuestión de vamos a vender ahora esto, vamos a tener una papelería y después ya no, y así sucesivamente. Entonces, claro, o sea, hay cosas positivas y negativas, pero no sé, el suceso fue demasiado, es Fuerte. sí, incluso es como, eh, no sé por qué lo comparo con una expresión en algún lado leí de algún filósofo, no recuerdo cuál, este, cuando decías, ve a un animal enfermo o colérico, Ujú. así Y siento. O sea, así la percibías desde esa parte, en los últimos meses, las últimas 2 semanas así. O sea, ya no era lo que ella, era ella. Exacto. sí, Yo, perdió yo, todos. Ah, yo desde un poco desde de mi parte de mi acompañamiento en enfermos terminales, siempre em, he pensado que el moribundo es el ser más sabio que he encontrado. Llega un momento de reflexión, llega un momento de introspección, dentro de toda esta parte, todo el miedo que pueda generar, o sea, porque no necesariamente muchas veces nos dicen o le dicen al enfermo que va a morir, ¿no? O sea, no sé cuál haya sido el caso, pero muchas veces no lo dicen y entonces ellos nada más están sufriendo y están en una ansiedad constante y bueno, tienen muchos periodos de ansiedad y, o sea, tienen muchos
muchas situaciones muy incómodas, o sea, realmente. Pero dentro de todo ese contexto, cuando ellos entran en una paz, se ve hasta en su cara. Se ve una preparación que tienen. Por eso nosotros los tanatólogos como que fomentamos en cierta forma el hablar de la enfermedad, ¿no? No sé si tuviste tu oportunidad de hacerlo con ella. De su enfermedad no lo Ujú, tuve. De hecho, esto que mencionas, no lo trato de recordar. Después de 2 meses que fallece, describí como todo exactamente tal como yo lo observé o ujú, lo más cercano. A veces regreso al mismo texto y digo, es que no, o sea, sí, todas esas expresiones, ¿no? Eran simplemente como la expresión de la cara, en donde ya estaba desdibujada, estaba torcida, por decirlo de alguna manera. Últimas expresiones igual en donde fue como no me quiero morir, me quiero repetir hasta N veces, ¿no? ujú, ujú. O sea, Quiero ver a... tú no, tú no encontraste en ella ese momento de transición con paz. No. mm, Okay. y Y algunas ajá, tal vez expresiones que dentro de, pues ya no tenía la conciencia clara, por supuesto. O sea, okay. expresiones como le decía, ya estando en cama ya, y yo acostado al lado le decía, tengo sed, y a algún momento me decía, pues toma agua, Ujú, ¿no? Y eso sí me parece extraordinario, es como, ¿cómo en ese estado puedes decirme, pues toma agua? Este, ujú. ¿Tú crees que ella, o sea, realmente entiendo, bueno, me imagino que fue alguna enfermedad también a nivel cerebral? sí, así es. Okay. Me imagino que fue perdiendo el habla o fue perdiendo como, o sea, una parte como esencial de comunicación o de hacerse más allá de la enfermedad, o sea, se era totalmente dependiente de ustedes. Sí, sí, o sea, en estos que te cuento fue como las últimas semanas. Antes de eso, fue como bien, pues Fuerte. no raro, pero sí fue fuerte. Vivía pues en otro estado, voy como fin de semana para visitarla, Ujú, llego, veo que en esas 2 semanas o 3 semanas que no había ido, pues que también por eso me siento responsable, culpable, mm, este, no come ya, pues no come nada, toma nada, pero sigue hablando, ¿no? Y algo que dijo cuando llegué fue como, pero ya ya no me llegaste. morí. No, dijo, ya no me morí. Ah, ujú. O sea, como Y, que, ajá, pensó que no te iba a ver, me imagino. ajá, exactamente. Y, y él, llamadas igual, antes de esas 2 últimas semanas era como, llorando, pero al último decía, pero estoy bien, estoy bien. Y bueno, llega eso, fuimos al hospital porque necesitaba transfusión de sangre. Y Mm, ujú, entonces ahí empieza igual a llorar y dice, pero no me quiero ir porque mi hijo se va a quedar solo, ¿no? mm, Y yo, ujú, pues, no te preocupes, me voy a casar, etcétera, etcétera. ujú, Y, y entonces, ya regresando a la casa, fue como, a partir de ahí, ¿no? Exactamente fueron 2 semanas. Y fueron tan largas, los médicos decían, pues, o el médico con el que estaba, pues son 5 días, ¿no? O sea, no va a aguantar. ujú. Y aguanto Pues, más. y aguantó. Y entonces, pero eso implica decaer mucho más, ¿no? Es decir, pues, de tus, lo has visto, ¿no? Ves caras, sin Y se movimiento. van, sí, deteriorando cada vez más. Y es tan
tan ilógico que uno dice, bueno, ¿qué necesitas para morir? Muchas veces las personas buscan así como es que necesita despedirse, necesita hablarlo, necesita que llegue alguien, necesita... Y generalmente sí, o sea, también he visto que hay situaciones en las cuales y llega algún familiar Ujú. o ella se queda convencida de que tú ibas a estar bien y entonces Sí, se deja ir, ¿no? O sea, como que realmente ellos van marcando la pauta, no es la medicina, son ellos los que terminan de prepararse, de vencerse, de decir, ya, ¿no? Pero aquí en este caso creo que, o sea, esa parte creo que es la que a ti todavía hoy por hoy te tiene enojado, sí, te tiene como en esta parte de decir, bueno, o sea, ¿cómo es que la vida se podrías decir, cómo es que la vida puede ser tan bonita y ver a una persona que tú amas en esa condición, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Entonces es como muy paradójico, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo hablar de la muerte y entender la muerte cuando vi sufrir a alguien, cuando vi cómo estaba llorando o cuando vi cómo estaba, perdón, sufriendo esa persona y yo no podía hacer nada por ello? Sí, así es. Exactamente. Sí, sí fue eso, ¿no? Y entiendo que si es mi dolor, que es esta, pues después de años de trabajo, Ujú, este, terapéutico, psiquiátrico, sí. etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que siga todo esto, no? Y tal vez ya después analizas y sí, o sea, en general pienso que no hay como tal una justicia en todos los ámbitos, ¿no? No, no, no. Pero me cuesta trabajo pues aceptarlo, ¿no? En ese aspecto. Lo que En pasa es que aspectos, también, ajá, sí, ¿crees que de alguna forma la vida fue injusta con ella o contigo? en primera instancia pues creo que con ella y Ujú, tal vez después, pues sí, conmigo. ujú. Es que sí, sí, conmigo, pero es algo con lo que no deberíamos de cargar ninguna persona. Como, Pero, a ver, hagamos como una diferencia. ¿Es sí, como más culpa o es como sientes que no fue justo? Porque es que- puede haber una mezcla que a lo mejor no te haga como entenderlo todavía. y sí, puede ser culpa, por ejemplo, pues no, siempre me culpé y dije, ¿por qué no se puede? O sea, ¿por qué yo no le puedo dar mi pulmón o mi hígado? ¿No? Ujú, Obviamente no lo iba, o sea, no, es una imagen imposible, ¿no? ujú, Médicamente, o sea, no, imposible. ujú. Este, pero era como, ahí está, o sea, y siempre recurría, prefiero que la persona que está ahí pueda su pan, leche, algo simple, a Ujú. un estudiante de filosofía, ¿no? O sea, es, Eso es lo que te da. Lo que pasa es que yo sí creo que cada persona viene con una misión sí, y esa misión hay niños que tienen 7 días de nacidos y siempre traen una misión y sí, se van, ¿no? Y hay personas que llegan a los
105 años Mm, y todavía tienen una misión, ¿no? sí, A lo mejor este estudiante de filosofía alcoholizándose todavía tiene una misión de entender, de aprender. No sé, todavía yo no sé si venimos a aprender o enseñar, ujú, ¿no? sí, Pero es una misión la que tenemos en este mundo. Entonces, yo percibo que no hay un tiempo, sino una misión. Y, y es como si nos metiéramos como a preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Que eso es muy habitual en el duelo, o sea, el empezar el por qué. Cuando estamos en el por qué y cuando vienen preguntas de para qué, perdón, cuando estamos en el por qué y vienen situaciones o pensamientos del hubiera hecho esto, me hubiera aportado así, lo que estamos aportando en nuestra carga que traemos ujú, es culpa, sí, una culpa. Y por ahí me decían, el hubiera es el verbo pendejativo de no lo hice y no lo voy a hacer, ¿no? sí, Entonces realmente, ¿qué sentido tiene empezar con esos hubieras, no? O sea, porque es una parte de autoflagelarnos a una situación, a una condición que está totalmente fuera de nosotros. sí, 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 Entonces, bajo ese punto hay que tener mucho cuidado. Si tú te percibes con hubieras o con este tipo de culpas, es un foco rojo que tenemos que trabajar y que tenemos que ir sanando, explorándolas sin miedo, explorar esas ujú, culpas que tienes sin miedo, porque también nos da miedo tocar esas culpas. O sea, las pensamos, pero verbalizarlas nos cuesta mucho trabajo. sí, claro, Y también una parte como bien importante sería preguntar si hay tantos porqués. ujú, Cambia esa palabra cuando en cualquier tema, cuando venga esa palabra de un porqué, ujú, cámbiala a un para qué. Y en el para qué vas a encontrar el significado de lo que fue. Ejemplo, sí, ¿por qué se muere mi mamá? Yo te diría, ¿para qué se murió tu mamá? O sea, ¿cuál ha sido tu crecimiento a partir de ese momento? Entiendo que ha sido fuerte porque las condiciones a lo mejor no eran las que tú hubieras querido, ¿no? ujú, Pero el para qué nos hace encontrarle sentido a la vida sí. y el por qué no. El por qué nos hunde más en la desesperanza. Es necesario que tenga un sentido. No, es que y me encuentro siempre en esa encrucijada, en ese pensamiento, y después trato de decir, ok, voy a separar esto y digo, ¿qué ególatra eres? ¿No? O sea, te encanta regocijarte de este dolor, ¿no? Y entonces me da náusea, ¿no? O sea, en sentido figurado, por supuesto. Sí, claro. Ajá. Eh, pues, qué El, pobre. el, el dolor en el duelo generalmente es una situación que viene cargada de egocentrismo. Ujú, Yo soy el que sufre más que todo, yo soy el que me hace más falta, yo soy el que... Y entonces el darte cuenta y hablar con ese dolor te hace bajar muchas veces la intensidad de ese egocentrismo y te puedes dar cuenta ujú, que es tu familia también los que duelen, los que la extrañan, los que sufrieron al verla así. ujú, Y eso no es que te haga sentirte eh, mejor, ¿no? Por ahí dicen que, se me fue.
que mal de todos, algo así, consuelo de algo, ¿no? Creo que por ahí una ¿Tontos? grosería. Ajá, exacto, algo así. Ajá. Sí, sí, No sí. es eso, es simplemente cuando vemos que la otra persona también tiene un dolor parecido a nosotros, nos hace darnos cuenta que podemos ayudarlo y que Sí, podemos crecer a partir de ese dolor. sí. Que la vida no va a ser igual, no. Nunca vuelve a ser igual después de una experiencia como la que tú viviste, jamás, Mm, jamás. Pero sí va a ser, tu crecimiento puede ser a partir de dolor muy, muy bueno en el sí. sentido en el que te das cuenta y tienes una visión de vida Ujú. a, a partir del amor. Te hace a lo mejor valorar tu cuerpo y tu salud a partir de esa muerte. El COVID nos ha hecho valorar Claro. la salud a partir de toda la muerte que hemos visto. Sí, eso No, ya, sí, es un cambio. Y la muerte no necesariamente es la tristeza, sí hay un dolor de no volver a ver a la persona, sí hay un dolor a lo mejor en un aniversario, sí hay dolor a lo mejor o sea, claro que lo hay, por supuesto que lo hay un pensamiento de decir, ¿por qué no estás aquí, no? O sea, sí. si ahorita te necesito. Pero si te Ujú. fijas, son emociones y sentimientos que son muy egoístas, Sí, porque realmente la persona que se fue ya tenía su misión realizada sí. y no era ajá, no era su, Digo, perdón. dime, No, ahí como mencionabas, ¿no? Ah, en los, o sea, 7 días y demás, no importa el tiempo, sino el para qué. exacto. A lo mejor en el principio es muy difícil entender, o sea, hay diferentes, por ejemplo, tú tienes un rato, ¿no? O sea, por lo que escucho son, ¿qué, 10 años o No, 14, yo creo, algo así. 14? Pero seguramente recuerdas Ujú. o sea, que hubo más enojo, que hubo ansiedad, que hubo Sí, días sin dormir, que hubo mucha pregunta acerca de, o sea, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, hubo enojo, a lo mejor hay mucho enojo con Dios, con la religión, sí, pero, pero todas esas son normales dentro del duelo, toda esa parte es normal. El problema sería que ahorita tu enojo no te dejara seguir adelante. sí, Y has seguido adelante porque has encontrado esto tan famoso que ahora le llaman, has encontrado ser resiliente, sí. pero no hubieras encontrado ser resiliente si tu mamá no hubiera fallecido. Y entonces es cuando le damos gracias por el aprendizaje. O sea, sí viviste toda esa parte, pero hoy sabes lo que implica la vida, lo que vale la vida, y sabes que puedes salir adelante de muchas situaciones. Sí es, sí. Me acordé mucho ahorita de lo que mencionas, de mi psicoterapeuta me decía, era un extracto de una canción que no sé de quién era un trovador, pero decía, disculpen o perdonen mis muertos por mi felicidad. Exacto, Y, exacto. y me quedo así como, sí, o sea, están, ahí va a estar, ¿qué Sí, hago? y aparte, ajá, y aparte, o sea, es, es, es como malo, por así decirlo, el sentirte feliz de que alguien se haya ido. O sea, no es de que sientas felicidad, pero sí entiendes que hubo una misión que él tenía o que ella tenía y que a su vez el aprendizaje Sí, es tan, es tan grande y con tanto amor
que termines honrando eso. Porque ella te ha de haber enseñado muchísimas cosas. Y entonces cuando las aplicas en tu día a día, a lo mejor a veces ya lo hacemos inconscientemente porque eso es lo que enseñó, sobre todo papá y mamá, que son las imágenes más fuertes, ¿no? Ujú. Pero realmente es que estás honrando a la persona que te enseñó esa parte. Sí. Y resulta, resulta, o sea, ya le tendríamos que cambiar un poquito el contexto de esta Ujú. parte del enojo. O sea, a lo mejor ver el origen de ese enojo, porque muchas veces la culpa viene a partir, digo, el enojo viene a partir de las culpas. Sí. Y tal vez sanar como te había dicho anteriormente, rascarle un poco a esta parte de una culpa, que finalmente son muchas veces cosas que debí, pero en un momento dado no pudimos hacerlas porque nos dio miedo, Ujú. porque, porque ya no sabíamos si tocar o no tocar a la persona, porque, o sea, no sabíamos qué hacer con una situación donde ella tenía dolor y a lo mejor, o sea, porque somos humanos, Sí. porque no sabemos, pero a lo mejor esa parte sí, o sea, sí habría que buscarla, como desmenuzarla un poquito más, esas culpas, que siempre van a haber, porque somos humanos. Sí. Porque siempre andamos buscando sin querer como la opción de, bueno, y si yo hubiera para acá y si lo hubiera jalado para acá y si Mm. esto hubiera cambiado totalmente. Sí. Y no, la realidad es que la vida te pone la realidad encima. Ujú. Entonces muchas veces no tenemos ya otra opción más que trabajarlo y ser felices porque seguramente lo que la persona quería Sí. era que tú fueras, que tu mamá quería era que tú fueras feliz y que Eso no te estoy, quedaras enojado, eso estoy seguro, muy seguro. Mm. por supuesto. Y, bueno, quería como cerrar esto con algo que a mí me siento pues orgulloso. Ujú. Gracias a ella, pues estudié filosofía, ¿no? Es Claro, decir, fue la que incentivó precisamente, pues, eh, esta parte de la pregunta hacia la vida. así es. Y entonces, fíjate el regalo que tienes. O sea, el regalo que tu mamá te dejó. O sea, fue un regalo que hoy por hoy sigues trabajando y sigues buscando tener alguna razón o sigues encontrando, porque de ese vacío existencial que tuviste, Sí, quisiste encontrar una explicación a ese dolor. así es, Y me así imagino es. que todavía andas buscando. Sí, todavía, Claro. y seguramente será así. Yo espero que sea así, porque si encontrara una solución, o sería Dios, o no estaría aquí. Yo creo que Pero sí, fíjate que es chistoso porque de alguna forma es lo que te digo, o sea, cuando ya estamos preparados o ya empezamos a encontrar respuesta, es cuando nos sí, vamos. O sí, sea, entonces, pues sí, seguramente el proceso de cada persona es totalmente diferente, ¿no? Y en base a eso, eh, pues creo que hay que respetar, ¿no? sí, sí, Cada sí, quien. claro. Pero a lo mejor eso fue lo que te hizo o lo que te ayudó a poder
entrar en este estudio tan intenso. Sí. Y sí, pues de ahí mi interés, como te decía la otra, la otra vez, pues, me interesé en buscar primero, pues, qué es la muerte, ¿no? Que se ha entendido en varios tradiciones filosóficas y antropológicas y bueno, esto sí, claro, fue una voluntad propia, Parteaguas. pero sí, Ujú. fue un parteaguas y e intensifiqué, ¿no? En estos estudios mínimos y demás y sigo, ¿no? Sigo haciendo la misma pregunta, ¿no? Obviamente con ya encontrando algunos caminos, algunas respuestas Ujú. y sí, pero sí hay momentos, ¿no? En donde, Vienen otra vez los vacíos. claro, claro. Pero creo que es parte de lo normal. O sea, creo que también como seres humanos a veces tenemos como esta parte, ¿no? O sea, a veces crisis que también se pueden juntar a estos vacíos de no tener a la persona que falleció, ¿no? Sí, claro. Pero, pero finalmente nuestra única misión es seguir honrando. Sí, así es. Pues hay Así que es. seguir. Muchas gracias, No, ¿de horrible. qué? Filosofía y galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado.